Bueno, en lugar de, lo que les propondría es que entonces en lugar de hacer una conferencia así como más solemne de lo que nos suele gustar, podemos tenerlo como una especie de seminario, lo que llegan nuestros otros compañeros de lógica. De lo que les voy a platicar es de lo que he estado trabajando, esto que doy en llamar constructivismo jurídico, la explicación teórica y algunas de las investigaciones que he hecho desde esa perspectiva, para que veamos de qué manera se están queriendo implementar, no únicamente quedarse en sería posible que, sino cómo estamos tratando de ver que es posible hacer cosas a partir de esto. Bueno, una manera muy simple, si observamos aquí 2 más 3, ¿cuánto es? 5. ¿Son de derecho? Hasta eso lo sabemos los de abogado, ¿verdad? 2 por 3, también llegamos ahí todavía muy bien. Bueno, fíjense que si elevamos esto a un nivel de abstracción superior, tenemos operandos y operadores. Con los operadores diferentes, los mismos operandos adquieren clausuras de operación distintas. Pareciera que es una propiedad aritmética o matemática nada más. Pero si pensamos, Miguel de Cervantes Saavedra escribió Don Quijote de la Mancha como operando, y como operador indicamos transformar la voz pasiva, ¿qué obtenemos? Don Quijote de la Mancha fue escrito por Cervantes. Y aquí tenemos también un operando y un operador. Quiere decir que también lingüísticamente podemos hacer una ampliación de esta abstracción. Y si tenemos norma 1 emitida en tiempo 1 es contradictoria con N2 emitida en tiempo 2, ¿cuál es el operador que utilizaríamos para resolverlo? Lex posteriori y derogat priori. Pues también en derecho podemos entenderlo como operando y operadores. Incluso si tenemos un solo enunciado normativo E, podríamos procesarlo con un operador hermenéutico, que es interpretación literal, restrictiva, sistemática, teleológica. Y al final lo que tenemos es una clausura de operación que correspondería al contenido proposicional de la norma. Bueno, esto para pensar que en última instancia nosotros nos podemos entender como procesadores de información, sujetos procesadores de información. Si esto es así a lo largo del tiempo, entonces también podemos entender que las distintas maneras de comprender el mundo, distintos paradigmas, son el resultado de reglas de procesamiento de información, operadores y operandos disponibles en épocas distintas. Así, por ejemplo, en algo que llamaríamos epistemología especulativa, tendríamos aquí Grecia, la Edad Media, el racionalismo. Diríamos que las explicaciones que puede generar el hombre en la Edad Media, muy influenciado por la escolástica, son derivadas de las reglas de procesamiento de información disponibles en aquel entonces. No podría pensar como un empirista. Y en ese sentido la relevancia con el derecho es que las distintas concepciones acerca del derecho son subproductos de esas reglas de procesamiento de información vigentes en una época determinada. Así, por ejemplo, la explicación del derecho en la época de la escolástica correspondería a la suma teológica. En el racionalismo tendríamos el racionalismo de Pufendorf, Grocio, etc. Esto mismo parece seguir ocurriendo después de en principios del siglo XX, con el cambio del paradigma empirista, donde ya no es suficiente que sean especulativas las explicaciones, sino que exijo verificación empírica. Y en el derecho, de alguna manera, un tema que no nos vamos a poder tener a discutir aquí, tiene influencia en el surgimiento de otra manera de entender el derecho, que tiene que ver con el positivismo, la jurisprudencia sociológica, los realismos, etc. Aquí tenemos lo que se generaba en la primera parte: los seres celestiales son ángeles, serafines y querubines, proposición aseverativa. Y aquí estamos, lo que correspondería a la manera de entender el mundo durante la época empirista, con una gran influencia de Newton, Laplace, etc. El modelo Newton-Laplace, que tuvo impacto en todo: modelo lineal, variables dependientes, variables independientes, relaciones causales, etc. Aquí tenemos esto relacionado con el derecho. En Grecia tendríamos, por ejemplo, Antígona, etc., lo que acabamos de comentar en este momento. Pero a mediados del siglo XX se declara por la filosofía de la ciencia una crisis también en algunos de los supuestos del empirismo, y es que hay un mundo dado, independiente de los sujetos, y que solamente lo puedo constatar objetivamente tal como es. Vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con esa crisis. Este corresponde a los productos derivados en la teoría general del derecho o la filosofía, pero en algo que corresponde a otro tipo de teorías más bajas,
En la dogmática jurídica tenemos una revoltura que corresponde a un Frankenstein epistémico. Y así resulta que, por ejemplo, seguimos preguntándonos qué es X, Platón. Seguimos pensando que la justicia puede prevalecer necesariamente sobre el derecho positivo, y hacemos mezclas raras. ¿Cuál es la verdadera esencia de, cuando verdad corresponde al empirismo y esencia corresponde a Platón? Esto nos pasa frecuentemente en derecho. Bueno, no nos vamos a meter con los problemas del esencialismo, pero sí me interesa que hagamos alguna revisión de los supuestos del empirismo que está en la base del positivismo. Primero sabemos que hay dos posturas clásicas, esto es una hipersimplificación. Hay quienes asumen que el mundo es lo que veo, tal como lo veo. Pero si introdujéramos un bastón en una piscina, veríamos que se deformaría el bastón. ¿Quiere decir que nosotros asumimos que el bastón se deformó? Obviamente no. Quiere decir que el hecho de que constatemos directamente lo que vemos no implica que estemos dando cuenta de cómo son las cosas. Otros te dirían que la realidad no es sino lo que nosotros construimos internamente. Pues imagínense ustedes un sujeto con una enorme capacidad de generar visualizaciones, que está en un desierto, que no tiene nada para comer, pero visualiza que se está comiendo una pizza y se está tomando su pizza con coca. Se les va a morir de inanición por más fuertes que sean sus representaciones mentales. Una alternativa interesante la proporciona Kant, por lo menos para efectos de lo que a mí me interesa. Kant diría, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? Diría, ¿quién sabe? Nunca sabremos lo que es per se. Lo único que sabemos que lo que llamamos realidad es un noumeno. Y a lo que podemos tener acceso son a los fenómenos, es decir, la manera en la que realidad se nos manifiesta a nosotros. Algunos psicólogos epistemólogos, como White School, nos dan un ejemplo interesante. Asumamos que aquí está el gran pastel de la realidad. Para este bichito, lo único que existe es el olor ácido butírico segregado por ciertas cosas en el mundo. Percibe el olor ácido butírico y se arroja a él y empieza a alimentarse. Para él no hay mamíferos, solo hay ácido butírico. Para un hombre no hay ácido butírico, pero sí hay mamíferos y hay vacas y hacemos esas distinciones. ¿Qué quiere decir? Aquí estaría la dimensión nouménica kantiana y están distintas maneras en las que ésta se puede manifestar en especies diferentes. Si nos volviéramos abejas en este momento veríamos manchones rojos porque hubiéramos tenido acceso a los rayos ultravioleta. Ustedes dirían, está bien, ok, pero todos los hombres tenemos el mismo equipamiento biológico, todos vemos lo mismo. En un ejemplo trivial, ¿qué vemos aquí? Murciélagos, ¿y algo más? Entre los murciélagos, ángeles, ¿no? Este famoso grado de Bescher. Bueno, fíjense cómo el lenguaje va a generar un cambio en mecanismos de sensopercepción. ¿Okay? La relación entre el lenguaje, cognición y lo que percibo en el mundo. Si prestan atención a esta parte de aquí, quizá podríamos estar viendo la corona de agua que se genera en un estanque cuando arrojas una piedra. Podemos ver aquí un paraguas. Si quieren ustedes una campana un poco extraña, surrealista, pero aquí está el badajo. Este es tradicional, lo vemos en Gestalt. ¿Qué es lo que vemos? Dos rostros enfrentados a una copa. Pero fíjense que aquí podemos ver un peón de ajedrez. Ahora vean un alfil de ajedrez. Ahora vean una mesa. Ahora vean un cáliz. Ahora vean una columna. Ahora hagan un corte imaginario aquí y supongan que aquí está la rosca del frasco de una botella y el líquido que se vierte hacia arriba. Bueno, esto que en realidad parecen ejemplos, pues sí, simplones, etcétera, tiene impacto. Y tiene impacto con este tema de la crisis de la ciencia. Si entráramos a un lugar donde está un físico teórico en una cámara de burbujas y le preguntamos qué está haciendo, pues no nos dirá que está de ocioso viendo burbujitas. Nos dirá que está contando procesos subnucleares. ¿Qué quiere decir? Que no es en realidad lo que estamos percibiendo en términos de los datos brutos lo relevante, sino la manera en la que nosotros desde ciertos modelos sistematizamos esa información.
En algún sentido podríamos decir que no es tanto realidad o que la realidad determine nuestras teorías, sino que son nuestras teorías las que determinan lo que podemos ver como real. Esto rompe entonces con esa idea trivial del empirismo. Pero de repente surge otro aspecto muy interesante en el ámbito de la complejidad, y ahí está el atractor extraño de Lorentz. Lorentz es un físico que trata de generar modelos acerca del comportamiento del clima. Tiene un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones lo echa a andar en una computadora, apenas las computadoras empezaron a representar gráficamente el resultado de las ecuaciones. Acuérdense ustedes que una ecuación se puede representar gráficamente. Para estar aquí tuvieron que pasar geometría analítica. De algo se acordaron, hipérboles y así. Entonces Lorentz hace una primera corrida y se dibuja una cosa que tiene algo semejante a esto. Hace una segunda corrida, se va a tomar un café. Y cuando regresa, resulta que la representación de la solución de las ecuaciones ya no pasa exactamente por la misma línea. Y mientras más corridas va haciendo, más se van comportando de una manera diferente. Lorentz empieza a buscar cuáles pueden ser las explicaciones a este fenómeno y se da cuenta que hizo un redondeo de milésimas. ¿Qué es lo que encuentra Lorentz? Que una pequeña modificación en las condiciones iniciales va generando una modificación en la dinámica del sistema. No es tan interesante esto como las implicaciones que encontró Lorentz. Si esto es así, entonces la tesis del empirismo de que puedo estar replicando los mismos fenómenos siempre con precisión es falso. Y hay otro argumento también de carácter matemático. Si quisiéramos formalizar exactamente los fenómenos, tendríamos que utilizar números irracionales que tienen decimales infinitos. Entonces, por una parte, se echa por tierra eso de que el mundo está ahí dado, nada más abra los ojitos, y por otra parte, que pueda yo hacer todos esos cálculos precisos que el empirismo me permite asumir. Bueno, esto genera entonces algo que requiere una serie de respuestas. ¿Qué relación existe entonces entre estos procesos cognitivos y lo que asumimos que es real? Pues en el derecho, resulta que el mar es solo mar, olas que van y vienen. Pero los juristas distinguimos entre aguas nacionales y aguas internacionales. Y la pregunta es empíricamente dónde está la frontera. Empíricamente no hay nada. No hay ninguna frontera. Es el resultado de la función constitutiva que tiene el lenguaje cuando genera un impacto en nuestros modelos mentales y sistemas de creencias, que traen como consecuencia una salida comportamental con respecto a aquello que asumimos que es real en el mundo y que es el producto cognitivo de esta creencia nada más. Otro ejemplo, bueno, Nacho el gato, en algún momento lo reporto en un librito. Supongan ustedes que Nacho es un verdugo del Estado. En la mañana ejecuta un sujeto, se despide de los policías, tranquilamente. En la noche resulta que es parte de un club selecto, el Ku Klux Klan, entonces busca gente afroamericana o gente negra. Y como tiene llave de acceso a la sala de ejecuciones, lo sienta. Y en términos de hechos brutos realiza exactamente lo mismo que hizo en la mañana, lo electrocuta. Pero hizo lo mismo en la mañana y en la noche. En la mañana fue responsable de homicidio. En la mañana cumplió con una obligación con el Estado. Es más, si él no electrocuta, él se hace acreedor a una sanción. Y en la noche, con los mismos hechos brutos, realizó un homicidio. Vemos entonces cómo, igual que los modelos mentales del físico determinan lo que ve en unas burbujitas, nosotros también a través de ciertos modelos asumimos lo que es el caso en el mundo y en algún sentido el derecho lo construye a partir de la función constitutiva. Bueno, esto nos lleva entonces a tratar de buscar una comprensión diferente de lo que podemos entender como derecho. Burkhard Schaeffer daba una plática muy interesante acerca de la epistemología de objetos ficticios. Les decía, hay problemas serios en propiedad intelectual, por ejemplo, con los objetos ficticios como Harry Potter. Y esas son discusiones jurídicas sobre la nada, estrictamente hablando sobre la nada. Pero ¿y cómo determinas entonces los problemas epistémicos involucrados con entidades ficticias? Sin embargo, yo les preguntaría, ¿quién ha visto caminar en el mundo un derecho subjetivo? ¿Cuánto pesa la preterintencionalidad? ¿Qué color tiene la tácita reconducción? Estamos discutiendo siempre sobre entidades semejantes a los objetos ficticios de los que habla Burkhard Schaeffer.
Bueno, la propuesta constructivista es la siguiente, utilizo un término alemán que es Weltanschauung, es como un enfoque epistémico, teórico y metodológico, aspiro a que sea naturalizado, y esta naturalización es mediante la integración de ciencias cognitivas, teoría de los sistemas complejos, algunos elementos de filosofía del lenguaje, teoría discursiva y teoría general del derecho, particularmente de corte analítico. El objeto es actualizar nuestra comprensión de la incidencia del derecho positivo y de la teoría jurídica, de los dos, en la construcción social de la realidad a través de agentes e instituciones. Noten que se pone una vez más en contacto al derecho con el hombre, agentes e instituciones y con procesos cognitivos, y ya no únicamente con abstraccionismos teóricos, o la más de las veces pseudoteóricos. Una propuesta, un ensayo de definición, que trata de poner en contacto esto también con una serie de discusiones filosóficas acerca de teoría de los artefactos, etcétera, se puede entender como un conjunto de artefactos tanto normativos como epistémicos, susceptibles de ser corporeizados. También suscribo una tesis de cognición corporizada, que vamos a ver un poco más adelante, como reglas de interacción y formas de comprensión del mundo por parte de agentes e instituciones participantes en el proceso de construcción social de la realidad. Bueno, aquí están las disciplinas que propongo integrar, y vamos a ver rápidamente algunos de estos conceptos. Primero, la idea de que somos agentes cognitivos, procesadores de información. No hay que pensarlo necesariamente como computadoras, para nada. Agentes biológicos, pero procesamos información. Que procesamos una enorme cantidad de insumos cognitivos sin darnos cuenta. Damos algún ejemplo, el inconsciente adaptativo está procesando en línea todo el tiempo. Y si están ustedes en una fiesta platicando con alguien y alguien dice su nombre a 2 metros, voltean. Bueno, este es el responsable de sus categorizaciones, Cuando está el recién nacido y lo único que tiene son luces y ruidos cáuticos. De repente esos ruidos cáuticos empiezan a distinguir la figura de la mamá. Y sigue siendo la mamá a pesar de que se haya teñido el pelo, se lo haya cortado, se cambie de ropa. Es decir, que son procesos sobre los que no estamos decidiendo conscientemente. ¿Qué hacemos? Empiezan a darse de manera natural. Cognición corporizada. Toma algunas de las tesis contemporáneas de las neurociencias. Damasio ha escrito mucho sobre esto. Y muestra que la cognición no opera únicamente en la fría bóveda craneal ni en el cerebro, sino que involucra a todo el cuerpo. Ahí están las emociones, ahí está el sistema nervioso, ahí está el sistema endocrino, etc. Inconsciente adaptativo, de esto les acabo de dar un ejemplo ahora. Cognición situada, que se refiere al hecho de que nuestros estados cognitivos no son permanentes e inmutables. Cambian en función de los contextos. Entonces, si después de aquí nos vamos a una comida o a una cena o a una fiesta con amigos, lo que estamos recuperando de memoria a largo plazo en este momento, los elementos emocionales, la tensión corporal se va a modificar, sin que nosotros lo decidamos. No vamos a decir, a ver, ahora empieza a producir endorfinas porque estamos en una fiesta y es el contexto en el cual esto tiene que ocurrir. No. Esto nos lleva a una idea yo-situacional, fue presentado en antropología por Gregory Bateson, pero ahorita vamos a ver algunas otras implicaciones. La teoría de la mente extendida. Se asume que el término mente no necesariamente tiene que ser definido en función de lo que ocurre en el cerebro. Si parte de las funciones cerebrales pueden hacerse fuera, podemos definir mente también como algo que es extendido. Y hay un ejemplo muy famoso, una persona tiene Alzheimer y otra no, quedan en verse en un punto determinado, por ejemplo en un cine. La persona que tiene Alzheimer no puede recuperar información de largo plazo para ponerla en memoria de trabajo, como lo puede hacer la otra persona, pero tiene un iPad. Y en el iPad entonces recupera la información que le dice cómo llegar al teatro. En ese sentido, esta operación modular cognitiva puede entenderse como expandida al iPad del sujeto. Bueno, artefacto todo aquello que es producido o adoptado para obtener ciertos beneficios, y no son únicamente humanos, ¿no? Los monitos bonobo ponen unas varitas para que suban las hormiguitas y se las comen. Hay artefactos objetuales, hay artefactos normativos, el lenguaje es considerado como un artefacto en general. Las distintas funciones del lenguaje, prescriptiva, descriptiva, etcétera, como artefactos diferentes, pero también hay artefactos epistémicos. Una ecuación es un artefacto epistémico. Un diagrama es un artefacto epistémico. Y esto nos lleva a modelos mentales. Modelos mentales, según Mario Eber, son
modelos declarativos acerca de la manera en que el mundo está organizado y que contienen tanto conocimiento general abstracto como conocimiento concreto. Nuestra representación mental acerca de lo que es una catedral gótica implica un modelo mental abstracto. El hecho de asumir que Notre Dame es una catedral gótica específica corresponde a un modelo mental que instancia ese modelo mental abstracto. Esto es muy importante para el derecho. Hay un binomio cognitivo-conductual. Nuestro comportamiento es derivado de nuestros estados cognitivos en un momento dado. Y los sujetos que se estrellaron contra las Torres Gemelas correspondían a un estado cognitivo que está asumiendo la creencia en Alá y en el Corán y todo eso. Si diéramos de baja dentro de su sistema de creencias Alá, pues deja de tener sentido el yihad y deja de tener sentido la salida comportamental. En derecho es fundamental, ¿por qué? Porque en el derecho, con esta idea de objetos tipo Burger-Schaeffer, lo que hacemos es tratar de generar estados cognitivos que tengan salidas comportamentales estandarizadas, que por otra parte se podrían administrar con enorme economía de esfuerzos por parte del gobierno, de la sociedad, etcétera. Entonces el derecho es inductor de estos estados mentales. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos entender que opera esto en derecho. Tenemos un sujeto cognoscente, procesador de información. En un caso específico, por ejemplo, un juez integra legislación y puede conectar normas que están inconexas en distintos elementos del sistema. Y puede conectarlo con la jurisprudencia. Y tal vez la definición de un término se encuentre también en la dogmática. Es todo un fenómeno de conectividad. No es cierto que las normas estén dadas. Y puede implicar también que está asumiendo no solo derecho legislado, derecho positivo, sino también teoría. Un penalista no podría litigar si no sabe teoría del delito, además del Código Penal. Y podemos pensar que la teoría en el derecho también tiene un papel importante. Quien ha suscrito dentro de sus modelos mentales como parte de su sistema de creencias a Kelsen, probablemente no acepte que los principios puedan derrotar reglas. Pero alguien que ha cargado en su sistema de creencias a Dworkin puede admitir que haya principios que derroten reglas. Desde luego esto es procesado, también está el discurso pragmático, y como resultado de eso hay una salida en términos performativos que cambia el mundo en algún sentido. Por ejemplo, en el caso de un juez. Bueno, los modelos mentales pueden ser distintos, desde luego suelen ser distintos. Aquí tenemos esta representación. Este es el más inteligente de todos. Estos son filósofos y es el más inteligente de todos. Ya. Ahí se quedan. ¿Dudas hasta aquí? En términos generales. Provenientes de la teoría de los sistemas complejos. Un sistema complejo es un sistema de elementos que se caracteriza primero porque no hay una unidad central que los controle. La dinámica del sistema es el resultado de procesos autoorganizativos que se dan entre los agentes constitutivos del sistema. Son dinámicos, ya vimos el ejemplo del atractor de Lorentz. Esta es una propiedad muy importante, son autoorganizativos. La dinámica del sistema emerge de la autoorganizatividad de los agentes, sin ninguna unidad central de proceso. Y eso hace que sean emergentes. De los procesos autoorganizativos del sistema, en un momento dado emergen dinámicas de distintos sistemas cuyas propiedades no puede identificar en el sistema subemergente. Por ejemplo, cloruro y sodio son sustancias tóxicas para el organismo de manera individual. Pero como resultado del proceso autoorganizativo molecular que tienen en ellas, cuando emerge la sal, la propiedad de la toxicidad se pierde. Y no podríamos encontrar la no toxicidad en ellos individualmente considerados. El sistema complejo tiene relaciones codependientes. Si modifico un elemento del sistema complejo, puedo llevar a cabo la modificación del resto de la estructura y de la dinámica del sistema. No me voy a meter en todos los conceptos, vamos a ver algunas aplicaciones. La teoría de la complejidad nos permite explicar de manera transversal una enorme cantidad de fenómenos de todas las disciplinas. Por ejemplo, cada hormiga es un agente estúpido, pero de la autoorganizatividad de las hormigas emerge comportamiento colectivo inteligente. Las moléculas tienen comportamiento autoorganizativo inteligente. Vean lo que hacen las termitas. Y cuidado, en la Edad Media no había planos. Las catedrales góticas se fueron construyendo de manera autoorganizativa. No había director de la obra. Pero cada neurona es un agente estúpido. Sin embargo, de los procesos autoorganizativos de las neuronas emerge comportamiento inteligente. Y si subimos en una escala,
Cada uno de estos agentes en una casa de bolsa son agentes que se están autoorganizando. Nadie está diciéndoles qué cotizar, ni qué comprar, ni a cómo vender. De reglas de interacción local que comparten entre ellos emerge como dinámica del sistema el corte de la cotización de bolsa cotidiana. Algo que no acabamos de entender muy bien en la complejidad es cómo de agentes inteligentes puede emerger frecuentemente comportamiento estúpido, al revés de las hormigas. Es una de las grandes cosas que no entendemos. En este punto quiero llamar la atención que estos agentes tienen modelos mentales de características muy peculiares. No son modelos mentales que hayan sido el resultado únicamente del aprendizaje vicario, de lo que ocurre en el mundo. En ellos hubo también conocimiento explícito derivado de su formación en materia financiera. Sin embargo, también hay elementos personales, algunos son más agresivos que otros, etcétera. ¿Por qué es relevante? Porque nos explica también cómo los modelos mentales de los operadores jurídicos. Los operadores jurídicos, entonces, son el resultado de modelos mentales que implican tanto conocimiento explícito como conocimiento implícito. Ahí entran, por ejemplo, las innegables relaciones, ya en este nivel, entre derecho y moral. No podemos negar que hay conexiones cognitivas entre elementos de derecho y elementos de la moral. Alexi daba un ejemplo muy interesante, y que imaginen ustedes que en la Constitución se dice México es una república democrática, representativa e injusta. Ya nos generó una disonancia. Y es una disonancia porque esta definición está conectada de una u otra manera en algún punto de la red con un concepto moral que tiene que ver con la justicia. Bueno, de la filosofía del lenguaje únicamente los conceptos de reglas constitutivas, reglas regulativas de ser. Dice que hay ciertos hechos en el mundo que solo pueden existir porque hay reglas que los constituyen. Ejemplo, el ajedrez. Yo no puedo encontrar en el mundo un movimiento ajedrecístico si no es porque hay una regla que previamente lo constituyó. Yo no puedo encontrar un delito de defraudación del fiscal del impuesto X si no es porque se constituyó el impuesto X. Y cuando se deroga el artículo es imposible en el mundo encontrar un acto de defraudación fiscal por ese tipo de delito en concreto. Para estos efectos de teoría general del derecho únicamente algo que se conoce como ámbito anticopráctico es que a través de la constitutividad de las reglas del derecho y de los juegos se generan agentes, espacios, tiempos, conductas, interacciones. Son constituidas. Algunas investigaciones realizadas a partir de esto. Sobre el tema de los agentes. No me voy a detener a detallar las investigaciones, sino simplemente que vean cómo se interconectan. Sobre los agentes, pues podemos entender que nuestros sistemas cognitivos son sistemas caóticos también. No podemos hacer una predicción. La teoría de los sistemas complejos no busca predecir, busca comprender. Entonces, cuando todos tenemos una serie de procesos en los cuales el punto de partida de condiciones iniciales van a ser diferentes, y los elementos que vayan interiorizándose y generando turbulencias también van a producir dinámicas diferentes. Por eso tampoco podemos hablar de una homogeneización absoluta del pensamiento como se presupone deben hacer los jueces, por ejemplo. Hay relaciones dinámicas codependientes. Piensen ustedes en una novela, todo estaba apuntando a que el asesino es el mayordomo, y al final de la novela se revela que era el chofer. Se hace una reconfiguración de todo lo que habíamos comprendido hasta ese momento, igual que cuando en derecho aparece una prueba superveniente. Hemos tratado de hacer una representación de estos modelos mentales a través de unos artefactos epistémicos que han pasado por una evolución representacional. Iniciamos por tablas de oposición dialógica. Aquí tenemos las proposiciones que se enfrentan, las pruebas que lo soportan, las razones. Las pruebas que se enfrentan se encuentran puestas en los mismos renglones. Con la idea de acercarnos un poco a algunos resultados de las matemáticas discretas, pasamos posteriormente a hacer una representación en términos de grafos. Y aquí tendríamos, por ejemplo, que los círculos están representando proposiciones, los cuadros están representando pruebas, aquí están representando las relaciones de oposición dialógica. Este es un caso en el cual supuestamente si alguien ha dado pensión alimenticia y es víctima de una ingratitud, tiene derecho a dejar de dar la pensión alimenticia. No es de aquí de México. Pero vamos cómo opera. Rojo está enfrentado a azul. Las razones que soportan azul son estas tres. C,
afirma, hubo un compromiso social, lo soporto con una invitación, hay una contradicción, C dice que la invitación es falsa, lo soporta con una pericial, tenemos aquí distintos pesos, no me voy a detener en detalle, simplemente que vean ustedes cómo se propone la dinámica representacional a través de pesos y contrapesos, y al final resulta que quien derrota es azul. Esto es la representación estática de un modelo mental. Nos haría falta una representación más dinámica. Y es lo que tenemos aquí, a través de una metáfora con una neurona artificial, con pesos inhibitorios y excitativos, que se convierte en una propuesta alternativa donde esta metáfora conceptual de la neurona artificial implica que es un sistema complejo heterogéneo, que tiene elementos descriptivos que corresponden a lo que me afirman en la narrativa que ocurrió. En otra capa tengo las normas jurídicas, las pruebas, incluso elementos de la teoría del derecho y la decisión final. Esta sería la representación de las capas de la red, que constituye un ejemplo del modelo mental de un operador jurídico. Déjenme ver, ok. No me puedo detener aquí de la dinámica, nos hubiera llevado más tiempo, pero en una de las ponencias anteriores pudieron ver cómo en función de los pesos epistémicos se iban neutralizando las distintas neuronas hasta dar una salida final de inocente o culpable. La justificación social constituye un modelo integral que vincula conocimientos normativos como teóricos y pragmáticos, lo que normalmente en derecho se enseña de manera inconexa. Hace posible aprendizaje complejo, y en el terreno de la epistemología permite responder al problema de la normatividad epistémica y la búsqueda de un estándar probatorio. Acuérdense ustedes que decíamos es la incidencia a través de los agentes e instituciones en una capa superior. ¿Qué se ha hecho en instituciones? Bueno, Philippe Zimbardo escribe un trabajo que se conoce como el efecto Lucifer. Lo que hace Zimbardo es decir, la gente puede ser perversa, no de manera natural, sino que de manera situada. Ahí está una tesis de la cognición situada. En función de ciertas variables, en ciertos contextos, emerge la crueldad de los sujetos. Se hace un experimento en la Universidad de Stanford, incluye una serie de variables, y como resultado de esas variables, efectivamente, emerge comportamiento negativo. Es decir, está debatiendo las teorías filosóficas de la naturaleza humana, que unos dicen que es bueno por naturaleza, otros que es malo por naturaleza, y él diría no es disposicional, sino que es situacional. Lo que obtiene es resultados en los cuales los estudiantes se llegaron a comportar con la misma crueldad emergente que con la que se comportaban los carceleros reales. Investiga en contextos reales y encuentra las mismas variables, por ejemplo en Abu Ghraib. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Una muestra de cómo las instituciones pueden generar sistemas en los cuales emergen comportamientos contrarios a lo que se espera de la institución. En palabras del propio Zimbardo, los sistemas son como motores, ponen en marcha situaciones que crean contextos conductuales que influyen en la actuación de quienes se hallan bajo su control. Llega un momento en que el sistema se convierte en un ente autónomo, independiente de quienes lo han creado o incluso de quienes parecen tener autoridad dentro de él. A él mismo reconoce que en un momento dado se comportaba más como director de prisión que como director de un experimento. La pregunta es qué pasa en otros entornos, el judicial por ejemplo, y sabemos que esto ocurre en México, pero ojo, ocurre prácticamente en todas partes, al menos de América Latina. También dentro de instituciones, complejidad organizacional. Ya vimos que la emergencia de la dinámica de las instituciones que son creadas por el derecho, los reclusorios son constituidos por el derecho, son ámbitos óntico-prácticos, se crean espacios, tiempos, sujetos, competencias, implican organizaciones. Y esto nos lleva a un problema, el problema epistémico, en el cual la determinación de la verdad es un problema emergente de un sistema complejo, no nada más de la incompetencia o competencia del juez. Tiene que ver con la interacción de todas estas instituciones. Si un policía judicial no guarda la cadena de custodia, ya hay un elemento epistémico menos, o si el Ministerio Público a través de dinero acepta en un momento dado cambiar la calificación, ya hay un impacto epistémico al final del proceso. Esta es una primera representación y esta es la representación que hemos hecho a través de un programa que se llama Stella, de cuáles pueden ser las distintas interacciones que se pueden dar en todas las variables causantes de dispraxis organizacional dentro de estas instituciones. No me voy a detener a comentar propiamente. Aquí están
las distintas variables que creemos que pueden estar generando estos fenómenos de corrupción, de dispraxis en las instituciones. Instituciones. Una turbulencia es lo que introduzco en un sistema y que va a producir una modificación en la autoorganizatividad del mismo. Efecto San Jorge. Pues fíjense que esto ya se conecta. Bueno, la justificación social, comprender por qué las estrategias lineales del derecho no son operantes. Reformas van, reformas vienen y el mundo sigue operando igual. ¿Por qué? Porque no lo podemos entender de manera lineal. Necesitamos entenderlo como un fenómeno complejo. Conexión entre la investigación sobre agentes e instituciones. Pues resulta que la teoría de los modelos mentales que les presenté busca contender con una de las variables de las que vimos, organizacionales, que sería una de las responsables de la corrupción o la dispraxis institucional. Ahí es donde entra la teoría de los modelos mentales que acabo de comentar. En instituciones también, mecanismos distintos en la enseñanza de la investigación para entender cómo operan las instituciones. Ahí se hizo una investigación sobre agentes socializadores, se aplicaron técnicas de investigación cualitativa y estamos midiendo la calidad de las investigaciones doctorales con resultados realmente terribles, espeluznantes, no tienen ustedes una idea. Bueno, algunos sí porque han estado participando en la investigación. Bueno, esto se basa en una cuestión que es la teoría modular. Llamo la teoría modular y que consiste a grandes rasgos en lo siguiente. Podemos encontrar que hay una tendencia natural en quienes quieren hacer investigaciones a atacar alguno de ciertos módulos. Muchas veces no se tienen los recursos metodológicos para hacerlo. Por ejemplo, en materia de doctorado, los muchachos no se quedan solamente en hablar de normas, sino pretenden hablar de la sociedad o de las instituciones, pero no tienen mecanismos para hacer modelos acerca de cómo se comporta la sociedad. Entonces, todo se queda en opiniones subjetivas. Estos modelos serían los siguientes. Primero, podemos hablar de investigaciones metalingüísticas, donde aquí tenemos el derecho positivo como lenguaje objeto. Quienes investigan, por ejemplo, la Constitución o la ley de un Estado en concreto. Hay otras que no tienen compromiso con un sistema jurídico determinado, pero tampoco son más allá del alcance de una área del derecho. Por ejemplo, teorías particulares del derecho como la teoría general del delito, la teoría general del acto administrativo, la teoría general de las obligaciones. Otras tienen un alcance, vamos a llamarlo así, transversal. Por ejemplo, una teoría de la argumentación jurídica no es una teoría de la argumentación civil. Fíjense que ya el compromiso con un área se perdió. Un trabajo de lógica jurídica no es lógica del derecho penal. En un nivel de abstracción superior, las teorías generales del derecho, comprometidas, por ejemplo, con la determinación de las condiciones de pensabilidad del fenómeno jurídico, Kelsen, Hart, Dworkin, etc. Dentro de estas podemos encontrar también tradiciones. Los analíticos, y no son lo mismo los analíticos italianos, que los analíticos argentinos, que los analíticos oxonienses. Hacen cosas diferentes. Próximos a la filosofía del derecho, la moral y la política. Abajo, investigación empírica, cualitativa y cuantitativa. La idea de que el derecho genera reglas constitutivas es importante porque el fenómeno que voy a estudiar en el mundo corresponderá en el derecho a hechos institucionales constituidos por el derecho. No voy a ser un sociólogo, voy a hacer investigación de cómo operan los hechos institucionales generados por el derecho. Y puede haber combinaciones. Alguien puede querer, por ejemplo, hacer una investigación sobre política fiscal. Le va a interesar analizar el Código Fiscal, pero también quizá le interese analizar los conceptos centrales de materia fiscal. Quizá le interese además analizar la solidez de los argumentos utilizados por el Tribunal Fiscal. Le interese probablemente analizar qué teoría de la justicia está detrás del derecho fiscal, si es que hay alguna. Ya piensen ustedes, la relación entre presupuesto de egresos, ley de ingresos, código fiscal, solo puede tener un sentido coherente si hay una teoría de la justicia distributiva detrás, y eso no es derecho positivo. Pero también me puede interesar saber cómo está operando el Tribunal Fiscal. Entonces se llama modular porque en una investigación se pueden ensamblar módulos diferentes. La única condición es que conozcan metodológicamente cómo hacerlo y desde luego quiénes son las personas clave, cuáles son los argumentos, cuáles son las discusiones, las revistas calificadoras, los congresos, etcétera. Bueno, de ahí se diseñó un instrumento para la medición de la calidad de las investigaciones, se hizo una matriz y tenemos resultados
Terrible, ya no me voy a detener en eso. Justificación social permite identificar la dispraxis en productos de investigación como un fenómeno de las instituciones educativas. Una base para la comprensión del funcionamiento hipertextual del derecho y determinar estrategias de intervención para introducir perturbaciones adecuadas tanto en las instituciones como en la formación de los operadores. Revisar de sus propias raíces la forma de enseñar el derecho y producir agentes que incidan en la construcción de la realidad de cierta manera. Yo les preguntaría, ¿quién de ustedes recuerda lo que aprendieron en Rojina Villegas, Burgoa, Gutiérrez y González? Solamente Carla, porque es fanática de estas cosas, pero fuera de Carla, del nombre. ¿Sí se acuerdan de Procopio y de todo esto? Que él decía que lo escribía porque los alumnos eran tan brutos que tenía que ponerles caricaturas para que aprendieran. Pero si fuera de Procopio y de Honorina, no me acuerdo cómo se llamaba, no se acuerdan de nada, quiere decir que su aprendizaje no fue significativo. Y si no fue significativo, quiere decir que salimos a incidir en la construcción social de la realidad con bóvedas craneanas vacías. Y eso es lo que hace que entonces, en las interacciones institucionales, aprendas sobre la marcha. Donde aprendes en la práctica, es lo que hay por todos lados. Y en la práctica aprendes cómo hacer la tranza, cuánto hay que pedir, etcétera. No se rían, es un fenómeno emergente. ¿Por qué? En un ajedrez no puedes mover el caballo como si fuera la reina, porque hay modelos mentales con mecanismos de control intersubjetivo. Aquí no. Aquí estás al mercado y lo que vendemos son actos performativos. Vendemos la declaración de inocencia o de culpabilidad, o actos de dispraxis epistémica, te escondo la prueba para que no llegue a la determinación de la verdad. Eso es lo que vendemos. Es muy grave. Y todo eso tiene que ver con cómo estamos formándonos, con qué tipo de insumos, con qué tipo de pseudoteorías. Bueno, agentes e instituciones. Ya estamos vinculando agentes, instituciones, redes de instituciones. Ahora la tesis de la mente extendida. Un proyecto de inteligencia artificial aplicada al derecho, se llama Expertius, fue financiado por CONACYT. Ahí buscamos mecanismos de representación del conocimiento en distintos niveles. Aquí están las tablas de oposición dialógica. Aquí tenemos la representación del conocimiento implícito. Los jueces resuelven los casos, como todo experto, no por haberse aprendido de memoria los libritos, sino porque fueron formando esquemas robustecidos de carácter heurístico derivados de estar resolviendo muchos problemas. Lo mismo que pasa con un médico que con 2 o 3 preguntas, si es experimentado, te hace un diagnóstico certero. Si le preguntas cómo lo hiciste, te dirá que ya no sabe, simplemente lo hace. Bueno, aquí está un poco la estrategia de representación del conocimiento y creímos que se podía representar así el conocimiento no implícito. Tenemos fases 1 de carácter procesal, donde hay que hacer tareas cognitivas. Puede estar dividido en sus fases. La ley no solo regula nuestra vida externa, también pretende regular tareas cognitivas. Cuando la ley nos está diciendo en un sistema de pruebas tasado, la confesional hace prueba plena, me está prescribiendo en una confesional atribúyele el valor de es verdadera, salvo que encuentres una prueba en contrario. Nos dice bajo qué condiciones podemos tomar decisiones. Nos dice qué elementos hay que considerar al momento de construir un argumento, cómo motivar, cómo fundamentar. Esas no son comportamientos motores, son comportamientos cognitivos que tienen que ver con tareas cognitivas. Entonces, bueno, lo que encontramos es que puedes representar tareas o subtareas que en la práctica les presentan problemas y que algunos han podido resolver. Entonces, lo que hace el sistema complejo, el sistema experto, es que en función de la fase y el tipo de problema que enfrentas, te hace una propuesta de solución de las que se han utilizado ya por parte de la comunidad. Tarea de licitación del conocimiento fue tanto explícito, análisis de expedientes, como implícito, lo que han hecho los operadores efectivamente. Esto corresponde a la licitación extrasistemática, análisis de 340 y tantos expedientes, convertidos en tablas, encontramos constantes, que hay estilos de resolución estables, encontramos casos difíciles que se encuentran por aquí, están los templates, etc. En la licitación intrasistemática, ¿de qué ocurre con los sujetos? Pues utilizamos técnicas de investigación cualitativa, entrevistas a profundidad con expertos, representaciones a través de mapas conceptuales. Resultó que los jueces son terriblemente anecdóticos. Tú le preguntas de un caso y parece que va a seguir sobre el caso. Es más, hicimos un mapa previo, este era un mapa que pretendía preestructurar la información del juez. Pues no,
resulta que el juez te empezó a hablar de un caso, después en el caso era interesante una prueba, después de esa prueba te hablaba de otras pruebas, de otros casos. Tenías entonces que hacer las representaciones de lo que los jueces te decían y posteriormente descomponerlas en un mapa donde integraras lo que todos te decían con respecto a uno de los elementos del mapa para que pudiera esto tener una estructura. Ejemplo de prototipo de interfaz. Híjole, no se ve. Bueno, ¿en cuál de los siguientes supuestos se encuentra su caso? Cónyuge demanda cónyuge, concubino demanda concubina, ascendiente demanda descendiente, etcétera. Es un caso en el que cónyuge demanda a cónyuge. ¿Cuáles de las siguientes pruebas usa para justificar su pretensión? Acta de matrimonio. Recuerden la tabla del diagrama de argumental, y entonces estamos viendo primero la proposición y después el cuadrito. ¿Con qué pretendes? Determine el valor que le darías a la prueba. Pleno, en este caso, ¿no? ¿Cuál es la postura del demandado respecto a la afirmación del actor sobre el vínculo matrimonial? Refuta la afirmación del actor. ¿Cuáles de las siguientes opciones de refutación sostiene? Afirma que el acta de matrimonio es falsa. ¿Con cuáles de las siguientes pruebas pretende justificarlo? A través de una pericia grafológica. ¿Qué valor de verosimilitud le darías a esa prueba? Medio. ¿Cuál es la postura del actor con respecto? Presenta una pericial en contrario, que dice que la firma es auténtica, ¿Puedes determinar el valor de verosimilitud asignado a la prueba? No sé. No sé cómo le daría yo valor a esta prueba que me están presentando. No sé cómo le daría yo con una grafológica. Esto tiene que ver con un caso muy curioso. Una persona firmaba Pancho Villa. Decían, a ver, espérame, ese no es un nombre. ¿Firma o no firma? Y se le presentó un juez. Entonces el juez, después de darle muchas vueltas, dice, a ver, el criterio objetivo que puedo tener son las condiciones que me dicen los grafólogos que deben satisfacerse para pensar que algo es una firma. Y es lo que se utiliza y se monta en el sistema. Ya otra persona no tiene que romperse la cabeza a ver cómo resolver este problema. Pues aquí opera lo que llama el módulo tutorial del sistema. El sistema pregunta, ¿requieres asistencia para asignar el valor de verdad? Sí. Pues mira, te explico. En términos generales, se suele asignar un valor pleno a este tipo de pruebas periciales grafológicas que confirman la autenticidad de las firmas cuando el perito encuentra las siguientes circunstancias. ¿Sí me empieza a explicar? Ya que te lo expliqué, ¿qué peso le das? Ahora le doy un peso alto. Imagínense ustedes que he estado haciendo el recorrido de las tablas de posición de lógica del diagrama. Al sistema, al final, da una conclusión derivada del motor inferencial, con base en la ponderación probatoria realizada por el sistema, etc. Un ejemplo del módulo de navegación, aquí está, se está preguntando, en la fase de la fijación de litis, ¿qué quieres hacer? Determinar la procedencia de una suplencia de la queja o no. ¿Cuáles de los siguientes problemas se te presentan aquí en esta fase? Pues mira, tengo el problema A, el actor no menciona exactamente dónde labora el demandado. De acuerdo con el conocimiento experto recabado por Expertius, no obstante que el actor no haya ofrecido explícitamente el informe del patrón, etcétera, etcétera, etcétera. Te empieza a dar la clave conforme a la cual institucionalmente se considera que se puede atender este problema y resolver este problema. Bueno, así es como sigue navegando Expertius, básicamente, en distintas fases. Y aquí está el prototipo de Expertius. No está funcionando todavía por una razón muy curiosa. Quienes terminaron el programa fueron alumnos de doctorado del área de sistemas expertos de una parte que de la universidad que no eran de México. Se les acabó la beca y se fueron a sus países y se llevaron el código fuente. Entonces ha sido una bronca para recuperar el código fuente, que ya lo tenemos, afortunadamente, pero eso ha retrasado mucho. Y además otra cosa, hubo algunos problemitas de dispraxis en una institución en la que pensábamos montar este sistema como parte del sistema. Resultó que, hecho con fondos públicos, lo estaban vendiendo y hubo un bloqueo a ese sistema global y desde luego no podíamos comprometer el nombre de la Universidad Nacional ligado a un sistema que, aunque era muy bueno, fue atacado de corrupto. Bueno, la integración teórica desde el constructivismo jurídico, la justificación social, ya vemos el problema de la individualización cognoscitiva, que cada quien decide como puede, proporciona condiciones de generación de admisión del conocimiento institucional, proporciona mecanismos de homogenización y transparencia en la manera en la que los operadores jurídicos están operando. Y hay otra cosa que estamos haciendo con investigaciones sociales, que tiene que ver, a veces no se las comento porque apenas va en discutir a ver cómo va a funcionar esto,
y tiene que ver con cómo podemos determinar un supuesto en el cual el grado de argumentación entre distintos agentes productores de discursos, una vez más un sistema complejo de cuyas interacciones puede emerger algo, pueden generar qué tanto un sistema jurídico se encuentra en un gradiente determinado de democratización o no. La tesis es la siguiente: mientras más importantes sean los procesos de racionalidad en la intervención de los agentes y de los argumentos y no otras variables, podremos decir que un sistema jurídico político está más cerca de un grado de democratización alto que si no. Nótese que estamos evitando una definición categorial de democracia. Pensamos que procede más bien una definición por prototipos. Entonces es más bien el grado de democratización que puede tener un sistema, ¿no? Está colaborando con nosotros el SUEDIF, o nosotros con el SUEDIF, que es el Seminario Universitario de Análisis del Discurso Forense. Ya tenemos en algunas cosas ejemplos de los agentes, identificamos los agentes que producen el discurso, opinión pública, agentes institucionales, jueces, agentes institucionales, legisladores, sobre todo exposición de motivos, agentes, ONGs, y ver qué es lo que sucede. Lo que sería interesante es modelar qué es lo que sucede con la integración de todos estos procesos argumentativos y contraargumentativos entre ellos, y qué es lo que emerge de toda esa dinámica a final de cuentas. Pero eso, pues, tal vez para las jornadas 4 del año que entra ya les pueda contar un poquito más. Pues muchas gracias, eso es en lo que estoy trabajando, es a lo que doy en llamar constructivismo jurídico. Como verán, no es únicamente una intención de especulativa, sino que hay investigaciones con resultados ya, y pues muchísimas gracias por su atención, y quedo a su disposición por cualquier jitomatazo que quieran lanzar. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, pero... Existe una crítica del realismo naif, ¿verdad? Es decir, la idea, lo vinculaste mucho a un empirismo, es decir, la idea de que existe una realidad porque hay un proceso de verificación, un proceso de falsación. Y después tratas de persuadirnos de que es posible que esta realidad, y más específicamente algo como el derecho, y la verdad dentro del derecho es posible a partir de las disciplinas mentales, ¿verdad? Es lo que el sujeto... es la Weltanschauung del sujeto. Y la Weltanschauung del sujeto establece los bordes y las potencialidades representativas del objeto y demarca, vamos a decir, las características constitutivas de esa realidad, de ese artefacto llamado el derecho. Ahora, dentro del derecho existe ese afán que tiene el juez y que tienen las partes en llegar a una verdad jurídica, o una verdad que no solamente es jurídica dentro del mundo legal, pero que también está vinculado a lo moral. Es decir, una idea de principios de lo que es correcto. Okay. Entonces, déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, a partir de 1900, muy recientemente, solo a partir de 1981, la violación dentro del matrimonio se convierte en ilegal en Inglaterra a través de una decisión de la Corte, de la Casa de los Lores. Ahora, lo que actualmente es la Corte. Ahora, la idea de, por ejemplo, de que el derecho, ese es un principio correcto. Es decir, que la violación dentro del matrimonio es un wrong, ¿no? Es un equívoco moral, y que el juez pretende corregir eso. Entonces, no quiero decir con esto que existe una especie de realismo naif, sino que hay un realismo metafísico, puede ser, que no puede ser a lo Kant, que no tenemos acceso directo, es ininteligible, pero que de alguna manera nos sirve de orientación, y es el afán en el proceso de decisión judicial. Es decir, ¿es que acaso hemos de proteger la dignidad de estos chicos o estas víctimas, como sucedió, por ejemplo, con los estudiantes normales? Es decir, hay como un instinto hacia la justicia, que no creo que esté representado correctamente con el constructivismo, porque el constructivismo puede generar una relativización, no solamente a través del tiempo y a través de cultura, sino en el mundo contemporáneo. Es decir, la idea de que el juez permanentemente está descubriendo cómo es posible llegar a una aproximación de justicia, no una justicia total, y eso implica una especie de realismo metafísico probablemente, o presupone un realismo metafísico. Okay.
Sí, es decir, que el constructivismo en un sentido no está divorciado de la posibilidad de una verdad. No, claro, en este caso, en algún momento dije, si ustedes ven el debate entre el derecho y la moral, desde una teoría constructivista, pierde mucho del sentido que suele tener en las discusiones entre los doctrinarios nada más. En este caso lo que yo traté de modelar era simplemente la parte técnica del modelo mental de un operador jurídico, porque me interesa un entorno en el cual ya están las reglas dadas, ya se resolvió el problema de qué constructos normativos vas a utilizar. Ya no estás en el debate de si esta norma vas a incluir esta jurisprudencia o no, ya está la norma dada. Es a partir de ello la determinación de la verdad. Pero desde luego que una versión más sofisticada del modelo implicaría dar cuenta de los debates a nivel de la construcción normativa, considerando elementos de derecho, pero también de elementos no estrictamente jurídicos, también de carácter moral. Desde luego que los jueces están incluyendo, como comentábamos ayer, teorías implícitas. El punto es si están justificadas o no. Ese es el problema del control racional de sus teorías implícitas. Pero desde luego, desde este punto de vista, y por eso citaba lo que dijo Alexi, no podemos desconectar que el derecho tiene una vinculación con la moral y que los jueces en este mecanismo de sistema complejo tienen ciertos elementos que son las normas del sistema, pero que son definidos codependientemente con muchos otros elementos no jurídicos. Es algo muy distorsionante que nos han vendido pensar que los operadores deciden con base solo en el derecho. Si tú tienes una norma jurídica, ni siquiera metiéndonos en moral, que está regulando materia de comunicaciones y no entiendes qué significa la expresión espectro electrónico, que no tiene que ver nada con el derecho, no puedes decidir. ¿Estás de acuerdo conmigo que hay un proceso de construcción constante? Totalmente. Pero mi punto es el siguiente, cuando hay este proceso de construcción constante, ese proceso de construcción constante no es caótico. No, claro que no. Es hacia principios reales. Que en ese caso diríamos opera en términos de complejidad como un atractor. Ajá, es un atractor, eso que tú me estás diciendo, ajá, esa tendencia ajá, corresponde a un atractor, ajá. desde luego. Sí, totalmente de acuerdo. Ok, y otro punto, con respecto al experimento de Lucifer, ¿no? Ajá. O sea, la interpretación que hace el autor del libro, Zambrano, ¿no? Ajá. Philip Zimbardo, sí. Sí, Zimbardo, sí. Y la tuya es que no existe una disposición, ¿verdad? No diría yo tanto eso. Es que las disposiciones son problemáticas. Sí. Son complejas. Hay un punto que no comenté, que Zimbardo apenas si lo refiere, pero lo refiere aunque no lo investiga, o que yo sepa no lo investiga. Zimbardo dice, aún en el entorno de Lucifer hubo héroes. Es decir, aún en el entorno del efecto Lucifer hay sujetos que se resistieron a la crueldad. Nuestra pregunta en última instancia es, ¿qué caracteriza que cierto tipo de agentes cognitivos puedan ser héroes y cuáles no? Y muy pragmáticamente hay algo que puede ser orientativo. En algún momento di una clase en el Centro de Control de Confianza. Yo tenía mucha desconfianza, pero me sorprendí porque había gente muy seria. Entonces te decían ellos, nosotros de aquí los sacamos muy controladitos, el problema es cuando se socializan afuera con el comandante, que empieza con el entre y todo lo demás. Y cuando les preguntabas, oye, ¿y si tienen héroes? Decían, sí hay héroes. Y la constante de los héroes es la familia. O sea, tú tienes una serie de elementos socializadores que son, según la psicología social, la familia, por una parte, los medios de comunicación masiva, la escuela, las iglesias. Esos generan el primer andamio del cual va a depender cómo vas a definir codependientemente tu manera de hacer cosas con el derecho. Sí, pero lo curioso del experimento es que no cuestiona por qué en primera instancia los sujetos se someten a una autoridad. Es decir, porque ahí es donde está el problema, porque ellos son deprivados de la razón práctica. Sí. Es decir, por supuesto que vas a hacer todo lo que la otra persona dice, porque hasta, vamos a decir, surrender, ¿no? Te has rendido tu voluntad al otro completamente. Claro. Ahí está la pregunta. Y ahí yo no creo que las disposiciones jueguen un papel fundamental, no lo creo. Fíjate que ahí hay un fenómeno muy interesante que también se explicaría desde la complejidad como una definición codependiente. La pregunta del otro lado de la moneda es, ¿por qué estos muchachos que eran todos estudiantes buenos de repente empezaron a comportarse de manera perversa? Lo que Zimbardo llama incluso perversidad creativa. Un ejemplo de los que decían, si a mí no me obedecía fulanito de tal, porque parte de las instrucciones era, para despersonalizar, no les llamen por su nombre, pídanles nada más que den los números. Cuando alguien se resiste a dar su número, lo empiezan a obligar a que repita el número de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás y atrás. Hay algo de resistencia en algunos y dicen, bueno, van
si ustedes quieren dormir tapados, parece que sea frío en este tiempo, pues van a pasar ustedes su cobija por los cardos que tenemos aquí en el jardín y se llenaban de espinas. De tal suerte que se pasaban la noche quitando las espinas para ver si se podían tapar. Les amanecía y no se habían podido tapar. Habían pasado frío y habían tenido que estar. Eso es un ejemplo de crueldad creativa. La pregunta es, ¿por qué emerge la crueldad creativa que después hace que otros objetos se comporten en sumisión? Que es un fenómeno emergente del comportamiento del sistema. Esa sería la respuesta que habría que dar. ¿Por qué unos agentes se resisten? También tendrá que ver con el sistema complejo cognitivo que ellos tienen, su seguridad personal, los antecedentes familiares, etcétera. No sé si esto te... Sí. Bueno, no quiero... ¿Alguien más? Carlos, ¿quieres comentar algo? No, nada más que una cosa que es muy dramática del experimento es que... Es algo muy breve. Que Zimbardo les decía a los estudiantes a través de las personas que estaban a cargo del experimento que, en primer lugar, que eran estudiantes, les repetía casi diario, ustedes son estudiantes, y eso es un experimento, y porque eso es parte del informed consent que tienes que hacer en Estados Unidos para que te aprueben el experimento. Y también les decía, y lo podemos acabar cuando ustedes quieran. Entonces, de manera explícita, él les daba ciertas instrucciones y ellos explícitamente las entendían, pero de manera implícita su comportamiento cambió bastante. Y él dice que él tuvo que acabar el experimento antes de lo planeado, porque el comportamiento de crueldad estaba ya causando unos límites inaceptables. Allí hay un punto bien interesante con respecto a lo que dice Carlos. Quien saca a Zimbardo del marasmo es su novia, que no había visto el experimento, que era estudiante de él. Se dice, mira qué padre experimento tengo. Le dice, qué padre, ve lo que estás haciendo, ya tienes muchachos con estados de depresión. Bueno, dentro del simulacro se encontraba que evaluaban que tan bien se habían comportado últimamente, para ver si los dejaban libres o no. A un muchacho le inventan que no se portó bien. Como dice Carlos, les estaban repitiendo, lo pueden dejar, tú dirías, ya tuve depresión, me están tratando como perro callejero, pues yo me voy. Lo que hizo el muchacho después de la evaluación negativa fue extender las manos a que le pusieran las esposas. No obstante que tenías la explicación cotidiana y el recuerdo de que eras estudiante y lo podías dejar cuando quisieras. Entonces, eso es un elemento muy fuerte de cómo los sistemas son configurantes en este sentido. Bueno, muy bien, pues ya no les quiero restar tiempo a mis compañeros de lógica. Muchas gracias por su atención y pasamos a la siguiente mesa.